Bueno, veamos ahora cómo se aplica esta definición. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo. Supongamos que la f de x con la que yo estoy trabajando o la f de x que yo estoy estudiando es la polinómica x al cubo, ¿sí? O sea, es la función x cubo. Y el x0 donde yo quiero observar cuál es su razón de cambio, su tasa de cambio, es el valor de x0 igual 2. Y queremos hallar la derivada de f de x en ese x0. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que plantear el límite de h tendiendo a 0 de la función evaluada en x0 más h, ¿sí? H, recuerden que es un genérico, es un valor genérico que tiende a 0. Quiere decir que es un valor muy pequeño, ¿sí? Que es un pequeño corrimiento desde x0, ¿sí? Como de h no sabemos si es positivo o es negativo, sabemos que se corre apenas desde de x0, pero no sabemos si se corre hacia la derecha o hacia la izquierda. En realidad mucho no nos va a interesar si se corre hacia la derecha o hacia la izquierda de x0, porque van a ver cómo termina resolviéndose este límite, ¿sí? Pero, ¿qué es hacer f de x0 más h? Bueno, fíjense, si yo tengo f de x y esto es x al cubo, f de 7, ¿qué sería? 7 al cubo. ¿Qué sería hacer f de menos 10? Menos 10 al cubo. ¿Qué va a ser hacer f de x0 más h? Bueno, es sacar la x y en su lugar poner x0 más h. Y eso es lo que voy a hacer. Recordemos que para nosotros x0 vale 2. Por lo tanto, si yo extraigo la x ahí, ¿sí? Y pongo 2 más h, la situación va a quedar así. 2 más h al cubo. Luego me dice que tengo que restarle f de x0, o sea, ¿qué es lo que estoy restando? De vuelta, saco la x de este lugar y en su lugar pongo x0. ¿Quién es x0 para mí? 2. Saco la x de este lugar y en su lugar pongo un 2. Quiere decir que acá tengo 2 al cubo. Eso es, para mí, f de x0. Y todo esto es cuando h tiende a 0 y h está en el denominador. Bien, ahora estamos en un problema puramente algebraico. Recuerden esto que se llamaba binomio al cubo. El binomio al cubo tenía una formulita, que muchos le dicen la fórmula de Newton, ¿sí? Que ustedes seguramente van a recordar. Seguramente han trabajado más con el binomio al cuadrado, pero el binomio al cubo era bastante similar la fórmula. Entonces, copio, lo mismo, ¿sí? Esto es algo que no están haciendo cuando resuelven, ¿sí? Tengan en cuenta que la palabra límite es un encordio, pero hay que escribirla todas las veces. Resolvamos el binomio al cubo. El binomio al cubo decía, el primer término se elevaba al cubo, más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo sin elevar, más el triple producto de, bueno, seguramente lo recuerdan. Voy cantando todo esto y voy diciendo lo que voy a escribir. Entonces, primer término al cubo, 2 al cubo. Para mí, eso es 8. Luego, más el triple producto de el primero al cuadrado. Para mí eso es 4. Por el segundo sin elevar, h. Más el triple producto del primero por el segundo elevado al cuadrado, h cuadrado. Más el segundo término elevado al cubo, h cubo. Menos, ¿sí? Lo que tengo de este lado que es efectivamente 8. Todo esto sobre h. Bien, miremos qué puedo simplificar. Seguramente este 8 positivo con el 8 negativo y nada más. Pero lo que observo es que en todos estos términos lo que tengo en común es una h. Entonces, si yo observo lo que estoy haciendo, el límite, si yo quiero calcular el límite, fíjense ustedes, si yo lo hubiese calculado acá, h tiende a 0, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que este denominador tiende a 0. Como h tiende a 0, al sumarle 2,
todo este paréntesis tiende a 0. Perdón, tiende a 2. Y 2 al cubo tiende a 8. 8 menos 8, de vuelta, estamos en un 0 sobre 0. Lo que habíamos dicho es que este caso es una indeterminación. Esto hace que yo esté obligada a desarrollar este binomio y esté obligada a hacer todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque si estoy indeterminada no puedo decidir a priori qué resultado tengo en este límite, ¿sí? Pero lo que tiene de maravilloso las indeterminaciones es que uno siempre puede salir. ¿Y cómo sale de esta indeterminación? En este caso, utilizando el álgebra y utilizando conocimientos que ya tenemos de años anteriores, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la factorización de polinomios, si hubiese habido raíces, lo que tiene que ver con la radicación, lo que tiene que ver con la racionalización, bueno, todos esos conceptos que ya trabajaron en años anteriores. Bueno, sigamos pensando que el límite de h tiende a 0. Yo ya pude simplificar acá los 8. Vamos a ver si nuestra situación ha cambiado. Fíjense, si h tiende a 0, 3 por 4 es 12, pero por algo que tiende a 0 vuelve a tender a 0. Lo mismo me va a pasar acá, 3 por 2 es 6, pero esto tiende a 0 y entonces tracciona todo y me lo lleva a 0. Y de vuelta, h al cubo, que es casi 0, elevado al cubo, va a terminar siendo casi 0. Y este de nuevo tiende a 0 y estoy en el horno de vuelta. ¿Por qué? Porque sigo indeterminada, 0 sobre 0. Pero sigamos poniendo álgebra a esto, ¿sí? Y sigamos con el argumento que yo venía marcando. Todas estas h's aparecen en todos estos términos. Por lo tanto, eso me va a permitir que yo pueda hacer un factor común h. Entonces, va a quedar h por, recuerden, 3 por 4 ya lo puedo poner directamente como la multiplicación que es 12. Luego, si yo extraigo h como factor común, lo que va a quedar aquí va a ser 6, 3 por 2, h. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, si yo extraigo una h como factor común, lo que va a quedar acá va a ser h al cuadrado. Todo esto dividido por h. Y acá estoy a punto de hacer el gol, porque seguramente ya se imaginarán lo que va a pasar con las h's. Esta h puede simplificarse con esta, porque una está multiplicando y la otra está debajo dividiendo. Entonces yo puedo eliminar esa operación. Lo que voy a obtener entonces es un nuevo límite. Y a ver, ¿qué pasó ahora? ¿Habré salido de la indeterminación? Cuando h tiende a 0, a 12 no le importa, porque 12 no depende de h. O sea que todo esto sigue tendiendo a 12. En realidad es 12, no tiende, es 12. Si h tiende a 0, 6 por algo que tiende a 0, tracciona y se va a 0. Lo mismo va a pasar con el h al cuadrado, tiende a 0 también. Pero toda esta expresión, entonces, quedó igual a 12. Y ya no estoy indeterminada. ¿Por qué? Porque al poder simplificar, eliminé ese sobre 0 que me estaba molestando tanto, ¿sí? Este es entonces el resultado final. ¿Qué quiere decir este 12? Justamente 12 es la razón de cambio, ¿sí?, en la función x al cubo cuando estamos evaluando la función en x0 igual 2. ¿Se entiende? También vamos a decir que esto es una pendiente. ¿Qué pendiente es? Es la pendiente de la recta tangente a la curva o a la gráfica, ¿sí? A la gráfica de la función f de x igual a x cubo en el punto
x0 igual 2. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si nosotros graficamos f de x igual a x al cubo y nos paramos en el punto x0 igual 2, lo que vamos a observar, ¿sí? Si trazamos justamente en ese punto, trazamos una recta tangente, recuerden que la recta tangente era la que tocaba en un único punto a la curva. Entonces trazamos una recta tangente en el punto x0 igual 2, lo que vamos a obtener es una recta que tiene una pendiente. Y esa pendiente es este valor informado con la derivada. Bien, esto